Hola, buenas tardes y bienvenidos a este último programa del año en Mincaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, con el auspicio del LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una sociedad y de una educación más justa para todos. Cerramos esta temporada con un grande, realmente un grande. Y es un verdadero honor tenerlo en el programa hoy día, cerrando este año, y para mí personalmente es un privilegio poder entrevistarlo. Thomas Moore es un antropólogo estadounidense eh, reconocido a nivel mundial por su amplia experiencia, por su amplia trayectoria trabajando con pueblos indígenas de nuestra Amazonía, especialmente en la zona de Madre de Dios. Y bueno, sí, esta presentación puede estar sonando un poco como homenaje y tendría que serlo. Y me da mucha alegría que suene un poco a eso también, porque se lo merece, porque he tenido, permítame contarles rapidito, he tenido la suerte, el privilegio de estar cerca de él en varias oportunidades y ver el cariño, el aprecio, el respeto que los líderes indígenas de Madre de Dios sienten por él y se lo expresan, ¿no? Lo llaman compañero, lo llaman maestro, lo llaman sobre todo amigo. Tomás, Tom, como te llaman tus amigos allá en Madre de Dios, bienvenida a Mincarico y es una alegría enorme tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mili. Es una alegría para mí poder compartir este momento con Pucllasunchis. Entonces, la satisfacción es mutua y sigamos adelante con lo que les parezca. Yo no esperaba tanto halago, pero ya avancemos. Muy bien. Empecemos por una curiosidad que seguramente todos pueden tener, seguramente. Y es, ¿cómo es que llegas a Perú? Pero sobre todo, ¿cómo es que decides afincarte en Perú? Y además en Madre de Dios, porque sabemos que vives también o has vivido muchos años en Puerto Maldonado. Así es. Bueno, yo finalmente decidí venir a Madrid para las investigaciones de mi tesis doctoral en antropología en la New School for Social Research. Eso siguió a un periplo anterior. Uh, bueno, yo llegué a Madre Dios por primera vez en agosto de 1971 y he mantenido una relación con la región desde esas fechas hasta ahora. Y acabo de regresar a Lima, donde vivo mayormente la semana pasada, porque sigo con vivienda en Puerto Maldonado y trabajo ahí constantemente. Pero quería mencionar el origen de por qué escogí Madre Dios. Uh, yo me afané por la antropología más que nada por un profesor que se llama Stanley Diamond, ya difunto, desaparecido, um, quien era africanista y promovía lo que él llamaba la búsqueda de lo primitivo. Hay mucha discusión sobre ese término, no lo uso mayormente, aunque respeto sus consideraciones de por qué lo usaba. En todo caso, yo quería buscar un pueblo indígena para mis investigaciones de tesis que no tenía una larga relación con el Estado Nacional en el país donde estaba. Originalmente pensaba regresar porque había vivido un tiempo en Brasil antes, a Brasil, pero la situación ahí era complicado con el gobierno militar que exigía que uno fuese una cierta suerte de espía para el gobierno de los indígenas donde se trabajaba y no podía hacer eso. Mientras en el Perú el gobierno de Velasco estaba ya avanzando con propuestas en apoyo a los pueblos indígenas y tenía contacto y relaciones con antropólogos como Stefano Varese y Alberto Chirif, que me permitían entrar con mayor facilidad al país y trabajar aquí.
Y bueno, desde entonces estoy vinculado con Madre Dios. Gracias por contarnos eso, Tom. Y de hecho hemos tenido también como invitado alguna vez a Alberto Chirif y a su esposa Lucy Trapnell también. Sí. El tema amazónico es un tema que en Puyasunchis, en la ESP Puyasunchis, en general nos interesa mucho, ¿no? Pero reconociendo que sí hay una lejanía como tema, como temática, ¿no? Pese a que Cusco tiene mayor territorio amazónico que andino, ¿no? Pero bueno, nos gana lo andino, estamos entre las montañas, también es comprensible, ¿no? Eh, Tom, para dar un poquito de contexto rápido, ¿de cuántos pueblos indígenas aislados y en contacto inicial estamos hablando en el Perú? ¿Dónde más o menos están ubicados en general? En el Perú, los llamados pueblos, lo que yo prefiero llamar pueblos indígenas en aislamiento voluntario, están en la mayor parte de las zonas limítrofes con Brasil y también un poco en Colombia y bueno, posiblemente Ecuador y Bolivia, probablemente Bolivia, pero no está del todo definido ni reconocido por el Estado. ¿Cuántos son? Es cuestión de quién cuenta y cómo, porque las metodologías son muy diferentes. Yo suelo juntar grupos que hablan el mismo idioma como si fueran el mismo pueblo. El gobierno no tiene otros criterios o a falta de criterio designa según los reportes que recibe del campo, sin precisar con mayor claridad cómo definen entre uno y otro. Pero actualmente el gobierno peruano, el Ministerio de Cultura, reconoce a lo que ellos llaman PIASI, pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, como 25 pueblos con una población de alrededor de 7.200 personas. Considero que esas cifras son bastante arbitrarias, pero es un indicio de lo que el gobierno reconoce. Y están mayormente en Ucayali, Madre Dios, hay todavía en Huánuco, San Martín y Loreto, y posiblemente en otras regiones, pero no reconocidas como tales. Bueno, puedo dar más información más adelante sobre otros aspectos. Sí, Tom, hemos tenido varios invitados hablando del tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como tú le llamas, en contacto inicial. Eh, y siempre hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan estos pueblos en sus propias regiones, en sus propios lugares? Y para no repetir simplemente esta pregunta, bueno, en esta temporada hemos tenido a María Emilia Coelho y Antenor Paz por Sí. Brasil, hemos tenido a José Proaño por Ecuador, a Norma Riaño por Colombia, y todos coinciden en hablar de la industria extractiva, ¿no? Como una gran Sí. amenaza, el tema de la madera, de la minería formal, informal, la construcción de carreteras. ¿Coincidimos en Perú con estas amenazas? ¿Tú encuentras que hay diferentes en nuestro país? Creo que es bastante similar en el Perú como la situación en los otros países. Yo diría que las amenazas son todo lo que no son pueblos indígenas en aislamiento voluntario, porque el sistema está realmente organizado en contra de ellos. Eh, las agresiones externas de todo tipo, que incluyen mineros auríferos, taladores ilegales de madera, incluso concesiones forestales, incluyen aventureros, incluyen hasta antropólogos que insisten en hacer contacto con los indígenas en aislamiento, etc. Y también todo lo que representa el Estado peruano
es ajeno a su realidad y por eso los considero pueblos en aislamiento voluntario. Porque si discrepo con los criterios definidos en la ley de áreas de Piazzi por del gobierno, porque para mí todos están en algún grado de aislamiento, diferentes grados y formas de aislamiento, porque no quieren seguir sufriendo las agresiones de la sociedad nacional e internacional también. Y si se habla de contacto inicial, se está asumiendo una integración a la cultura y sociedad nacional que opina que no es correcto. La política no debe ser asumir una aculturación de estos pueblos, una absorción en la sociedad nacional de ellos. Y el concepto de contacto inicial asume eso. Por eso, para mí, todos están en diferentes grados y formas de aislamiento. No en contacto inicial es relativo. No existen pueblos no contactados. Entonces, lo de contacto inicial asume eso. Todos han tenido contactos iniciales con algún misionero, con algún maderero, con algún minero rico, diferentes representaciones de la sociedad nacional les han agredido y eso es lo que están rechazando. Ujú. Y volviendo a las amenazas, ahí, bueno, eres la primera persona que ha mencionado a antropólogos, que son tus propios colegas además, y a aventureros. ¿Podrías aclararnos un poquito esto? Existen unos antropólogos, prefiero no mencionarlos por nombres porque hablo mal No, de ellos, claro, claro. que han propuesto que los gobiernos inicien contactos controlados con los pueblos en aislamiento. Ya ha tenido eco a través de un artículo publicado en la revista Science de Nueva York de hace unos 2015 más o menos. No estoy seguro de la fecha exacta, pero por ahí. Y ha habido incluso discusión interna en el Ministerio de Cultura sobre ese tema y en un momento infeliz la viceministra lo propuso y fue llamada la atención, bueno, ya no es viceministra, ¿no? Pero esa es la situación. Yo no creo que debemos perder tiempo en las clasificaciones y distinciones entre diferentes formas de aislamiento. ¿Y los aventureros? ¿Quiénes son los Perdón. aventureros? Los aventureros son cualquier persona que quiera, por ejemplo, periodistas. En un momento vinieron periodistas japoneses y se metieron adentro de la Reserva Territorial Madre Dios en busca de ellos para sacar fotos y para hacer el contacto en principio. Y eso es lo que hay que evitar. Y ese es el objetivo de la creación de las reservas indígenas y antes de eso las reservas territoriales por el gobierno para protegerles contra esas agresiones externas. Entiendo, Tom, gracias por eso, por esa aclaración. Y bueno, ahora quisiera que entremos un poco al tema de políticas, ¿no? ¿Cómo piensas, cómo ves tú que van los avances en las políticas de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú? ¿Tenemos logros? ¿Seguimos teniendo algún logro? ¿Cuáles son, en tu criterio? Sí hay logros. Desde el 2006, cuando se aprobó la ley Piazzi, que define y categoriza a los pueblos en aislamiento, se ha establecido, se ha creado hasta ahora, esa ley insistió que las reservas territoriales deben convertirse en reservas indígenas.
Y hasta ahora hay 5 reservas indígenas reconocidas, que son Isconagua, Murunagua, Mashcopiro, Madre Dios, no, perdón, no Madre Dios, Yabarí, Tapiche y Cacataibo Norte y Sur. Todos esos tienen la categoría de reservas indígenas con extensiones de más de 4 millones de hectáreas total, que es bastante. Algunos superpuestos a parques nacionales. Y también existen 2 reservas territoriales creadas antes de la ley Piazzi del 2006, como son la Cugapacori, Nahuananti y otros, que está en Cusco, en el límite occidental del Parque Nacional del Mano, y que fue creado inicialmente como reserva regional de Cusco en el año 1980 y convertido a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura en reserva territorial bajo los términos de la Ley de Comunidades Nativas. Y también la Reserva Territorial Madre Dios, eso es unos 400,000 hectáreas, no recuerdo la cifra exacta. De la Reserva Territorial Madre Dios es de 829,000 y pico de hectáreas, totalmente en Madre Dios y colinda con el Parque Nacional del Mano. No abarca áreas del Parque Nacional del Mano, como lo hacen las reservas indígenas Murunagua y Mashcopiro. Mashcopiro está en el Purús, en Ucayali, y colinda con la Reserva Territorial Madre Dios, y ha sido reconocido como reserva indígena, pero no de Madre Dios. Dentro de un rato voy a explicar por qué. Los 2 reservas territoriales no han sido reconocidos como reservas indígenas porque hay conflictos. En el caso de Pugapacori, Nahuananti y otros, en Cusco es porque sobrepone áreas del lote petrolero que tiene el proyecto Camisea. Y ellos no están trabajando ahí en este momento, pero tienen la pretensión de avanzar y hay presión política para que eso no se proteja más formalmente como reserva indígena. En el caso de Madre Dios, el conflicto es con concesiones forestales de madera y la propuesta de ampliar sus fronteras hacia el este, en donde abarcan esos contratos, esas concesiones forestales. Ahora, hay concesiones forestales de madera adentro de la reserva indígena, Cacataibo, norte y sur, que está entre Ucayali, Loreto y Huánuco, en protección a los aislados del pueblo Cacataibo, que no están en comunidades nativas. Y también hay superposición del Parque Nacional Sierra del Divisor por la Reserva Indígena Isconagua. Entonces no entiendo por qué no puede O sea, desde mi punto de vista, si van a ser consistentes, debieron incluir las áreas donde circulan los aislados dentro del Parque Nacional del Mano, pero no están incluidos en la Reserva Territorial. Ni tampoco se ha reconocido como reserva indígena. Te menciono también que hay solicitudes de 6 reservas indígenas adicionales sin que el Ministerio de Cultura los apruebe todavía en diferentes partes de la Amazonía peruana. Bien, lo apunto para retomarlo luego, porque me parece importantísimo esto último que dices. También, claro. Y quisiera entrar al corazón del tema de esta entrevista que está vinculado a cómo las organizaciones indígenas protegen a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o los PIASI.
En el caso que sé, tú conoces muy de cerca, es la FENAMAT. Sí. ¿Cómo es que lo hacen? Perdóname, yo nunca recuerdo bien el significado de FENAMAT. ¿Es la Federación Nativa? ¿Podrías, por favor? Federación Nativa del Río Madre Dios y afluentes. Eso. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que la FENAMAT o las organizaciones indígenas protegen a sus piazzi? Primero, todas las propuestas y finalmente aprobaciones de reservas indígenas y reservas comunales vinieron de organizaciones indígenas. No solo de FENAMAT, Comaro inició el proceso con Cugopacori Nahuananti. Es una organización del pueblo Machigenga. La ONG Instituto del Bien Común inició el de Cacataibo y también ha tenido varios ONGs, además de ORAU especialmente. ORAU como organización indígena promovió desde el principio lo que es Isconagua y también Murunagua y Mashcopiro, todo eso en Ucayali, que son reservas indígenas ya creadas como tales, porque el gobierno regional Ucayali no resistió eso como lo está haciendo el gobierno regional Madre Dios en el caso de Reserva Territorial Madre Dios. Ujú. ¿Y cómo es ¿Cómo lo este protegen? esfuerzo? Han, existen proyectos, FENAMAT, por ejemplo, y hay proyectos similares por Orpio en Loreto y por Oraú en Ucayali, y probablemente en otros que no conozco los detalles. Pero hablando de Madre Dios, FENAMAT, desde hace buen número de años, hablamos del año 2012 aproximadamente, inició un proyecto con la Fundación Rainforest de Noruega para proteger a los indígenas aislados. Ese proyecto continuó hasta la fecha y finalmente el Ministerio de Cultura ha avalado lo avanzado por FENAMAT, tiene un convenio con FENAMAT, pero FENAMAT tiene puestos de control que para prevenir la entrada de personas foráneas a la zona y con agresiones contra los indígenas aislados. Han habido interacciones entre personas de fuera en los puestos de control y zonas cercanas. Y las organizaciones indígenas, especialmente FENAMAT y ORAU, que son los más activos ahora, han venido fortaleciendo esos puestos de control. O sea, hay más personal ahorita de las organizaciones indígenas que del mismo Ministerio de Cultura en esos puestos de control, aunque hay coordinación entre ellos. Yo diría que últimamente, desde el inicio del gobierno de Castillo, no ha habido mucho énfasis en los indígenas aislados de parte del gobierno peruano, pero esperamos que eso cambie. Ujú. Sí, O si sigue el programa, pero no es priorizado como antes. entiendo. ¿Y cómo es que FENAMAT logra ubicar a estas personas en puestos de control? ¿Eso lo paga el Estado? ¿Lo pagan ellos mismos? ¿Cómo es que se organizan? También quería saber, preguntarte, ¿cómo es el cotidiano para conseguir todas estas reivindicaciones de derechos territoriales, etcétera? ¿Cómo es digamos, el día a día, el cotidiano con una organización indígena? El personal de los puestos de control y de los programas de PIASI de las organizaciones indígenas, especialmente FENAMAD, son indígenas, escogidos por sus organizaciones, y sus sueldos mayormente son pagados por los proyectos que los financian. En este caso, de Madre Dios es la Fundación Rainforest de Noruega. Algunos ahora son pagados por el Ministerio de Cultura, incluso algunos puestos por FENAMAD, pero la mayoría sigue siendo financiado por la cooperación internacional.
Ujú. Gracias. Em, Llegando un poco hacia el final de la entrevista, Tom, que había tantas cosas que preguntarte, eh, ¿cuáles crees tú que son las perspectivas de los PIASI en nuestro país? ¿Cómo anticipas el futuro? Y ahí enlazo un poco esto que mencionaste en la pregunta anterior, que tú decías que nos contabas que hay 6 pedidos ya de reservas, ¿no? De reservas Sí. territoriales. Eso, ¿cómo ves las perspectivas a futuro? Yo creo que hay perspectivas. Tiene que haber voluntad política, que ahorita parece que no hay mucha, pero eso cambia con el tiempo. Y la presión política de las organizaciones indígenas es lo más importante para que avancen esas perspectivas. Las 6 solicitudes de reserva indígena son para las áreas de Napo, Tigre y afluentes, Yabarí, Mirín, Sierra Libisor Occidental, que colinda con el actual, Atacuari, Pupuña y Tamaya, Abujao, ese último en Ocayale. O sea, mayormente ahora están las propuestas están en Loreto eh, y regiones colindantes. Uh, Creo que hay interés en la cooperación internacional y incluso en las Naciones Unidas, y el Perú está suscrito al Convenio 169 que avala los derechos de los pueblos en aislamiento, de mantenerse en aislamiento, etcétera. Y creo que algún gobierno futuro va a tomar más interés de lo que ha sido el actual. Me encanta tu seguridad y la tomo como eso, como una La manera de seguridad viene justificarse. del peso de las organizaciones indígenas más que nada. Eso es importantísimo. Tom, ha sido un honor tenerte en el programa. Te agradecemos muchísimo este tiempo, la oportunidad de poder conversar contigo, que eres un Harambut más, lo sabemos. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, ha sido un verdadero placer. Gracias. Y bien, llegamos al final de este último programa de Mincarico y del año. Recordándoles siempre que nuestros programas son luego convertidos en un resumen radial de 10 minutos que se transmite a través de Radio Inti Raymi de gran alcance regional. También recordarles que todos nuestros programas quedan a disposición vuestra en el canal de YouTube de la EESP Pugliasunchis, así figura, y también en la página de Facebook de la escuela. Y sí, así cerramos esta 7ª temporada, este tercer año y medio de emisiones de Mincarico y semanales. Gracias, muchas gracias por acompañarnos siempre y gracias también al equipo que hace posible este programa, a Winnie Riveros y a Tania Castro, a Giancarlo Félix, David Sencia y en el lado radial a nuestros queridos Luz María Zúñiga, Alex Molina y Marco Paz. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo año. Chao.